Y abrimos un espacio ahora para el análisis sobre las palabras del vicepresidente y del presidente del Estado durante su alocución que tuvieron en la Asamblea Legislativa. Para aquello nos acompaña el analista político, el ex periodista y abogado Andrés Gómez. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Pablo Montaño te saluda. Buenas tardes. En tu apreciación, ¿qué es lo que puedes observar de lo que marca en este momento David Choquehuanca? Habló de no judicializar la política, habló de la libertad de expresión y también de un discurso más pacificador. ¿Cómo has analizado esta situación? Adelante, por favor. Pablo, buenas tardes. Hay diferencias en los discursos de ambas personas. Primero, me refiero, por ejemplo, al lenguaje corporal, ¿no? Al presidente Arce se lo notó bastante nervioso, incluso algo agresivo con el uso de las palabras. Tenía un gesto hasta de estar enojado. En cambio, Choquehuanca no expresó eso, más bien expresó simpatía, ganas de conciliación, ¿no? Arce en un principio comunica con su juramento, desde el lenguaje corporal comunica o jura con la mano en el pecho, entonces eso comunicaba como, digamos, el hecho de mayor amplitud. Sin embargo, sus palabras negaron esa mayor amplitud porque ya en el uso de los términos y de las palabras, tanto entre Choquehuanca como entre Arce hay una gran diferencia, ¿no? Uno sonó más conciliador y el otro más mirando al pasado y como si estuvieran buscando enemigos. Y precisamente sobre ese tema, Andrés, ¿cuáles son los puntos más importantes del discurso del presidente Arce en su mensaje a la nación? Mira, yo pensé que Arce iba a ser un mensaje, por ejemplo, emocionante, original, memorable, y la verdad que no fue original. ¿Por qué? Porque se pareció mucho al discurso de Morales, ¿ya? Parecía una reencarnación de Morales, si vale el término, entre comillas, porque casi utilizaba el mismo tono, la misma agresividad. Después, sí, en la última parte empezó a ocuparse de lo que venía, ya, de lo que esperamos los bolivianos, particularmente en el tema económico, pero ahí hay algunas falacias que comete, por ejemplo, el hecho de denominar estado de golpe de Estado, la rebelión popular del año pasado, y echar la culpa de la crisis económica al anterior gobierno. Bueno, debe tener en parte, pero la crisis económica no empieza con el anterior gobierno, sino que empieza mucho más antes, porque el déficit fiscal, el déficit comercial venía desde hace rato. Obviamente que se profundiza en el anterior gobierno. Entonces esos hechos deslucieron ya a las palabras de Arce. En cambio Choquehuanca en realidad habló como un estadista, ¿no? Arce habló como un dirigente político. No, Choquehuanca, por ejemplo, se dirigió al corazón, a la cabeza de la gente, utilizó figuras literarias en ese sentido, por ejemplo, el hecho de la metáfora del cóndor, que para volar necesita el ala derecha y el ala izquierda, ¿no? Nos está demostrando que prefiere el equilibrio. Además, los términos que ha utilizado para que ya no haya más persecución a la libertad de expresión y a la persecución judicial o el uso de la justicia para perseguir a los políticos y concebir a los adversarios políticos como enemigos existenciales, creo que Choquehuanca le habló al corazón más que todo de los bolivianos que estaban esperando después de tiempos compulsos, de tiempos bastante duros, ¿no? de tiempos de violencia. Estaba esperando justamente que el nuevo gobierno transmita este tipo de mensaje de cercanía, de proximidad, de humanismo, de sintonía con el corazón de las otras personas. Entonces, en Choquehuanca yo divisé en sus palabras eso, una conexión con la gente que no ha votado necesariamente por el movimiento al socialismo. En cambio, Arce seguía como un dirigente político y daba la impresión de que estaba hablando a su militancia y no al resto de los bolivianos que no votaron por él. Por lo que se ha escuchado en el discurso de hoy por la mañana, la prioridad del presidente Luis Arce será la crisis económica. ¿Irá por ese rumbo? Las condiciones, Pablo, pues nos conducen en esa dirección, ¿no? En este momento, si usted pregunta a la gente cuál es la preocupación
preocupación que tiene, obviamente, es el tema económico. ¿Por qué? Porque la crisis política, pues, en cierto modo resuelto. Sin embargo, la solución de la crisis económica no necesariamente va a pasar desde la imposición de medidas desde la mirada de un gobierno, porque si quieres que resolvamos la crisis económica entre todos, el gobierno va a necesitar de la participación, no solamente, Pablo, de la oposición, en este caso que está en la Asamblea Legislativa, comunidad ciudadana en su mayoría, sino también de los sectores de productivos, de los sectores sociales, de los bolivianos, de los ciudadanos, que tienen de un modo u otro que dar su consentimiento a las políticas que va a asumir el presidente Arce. Entonces, en ese sentido, yo creo que el tema que va a dominar la agenda pública, Pablo, es el tema de la economía. Y no estamos hablando de la economía que está en el Ministerio de Finanzas o la economía que se queda en los bancos o en los centros de decisión financiera. Estamos hablando de la economía que ya comenzó a tener sus efectos, por ejemplo, en el empleo, en el bolsillo de la gente, en los ciudadanos que viven día a día de sus ingresos. Ese es el tema que nos va a preocupar. E inmediatamente después va a estar, obviamente, la recuperación de la institucionalidad democrática. Y cuando hablo de estas cosas, es que no puedes crecer económicamente, no puedes resolver los temas económicos si no tienes la compañía de la institucionalidad democrática. Es decir, los pueblos progresan cuando los gobiernos respetan las reglas democráticas.